¿Cómo están, señores? Hoy vamos a ver San Mateo capítulo 4, desde el versículo 12, 4 del 12 al 22 vamos a ver. Si han encontrado, yo voy a leer. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galileo de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Desde pequeño creo que Dios me eligió a mí. A mí me encantaba pescar pescados. Terminábamos el turno de la mañana del colegio y con mi hermano menor yo iba para atrapar pescaditos. No podíamos comprar una caña de pesca, entonces cortábamos la madera de la barrilla y después nosotros hacíamos la caña de pescar. No teníamos hilo, entonces ese hilo que está en medio del cemento, eso usábamos. Y nosotros también usábamos la caña de azúcar y así pescábamos. Y era muy divertido. Uno, cuando pone así la presa, se puede dar cuenta qué tipo de pez es. Cuando nosotros queremos atrapar el pez entra y entra. Es muy simpático, es divertido. Y también otro tipo de pez. Hay un pez que nos molesta bastante. Realmente hay un pez que se acerca, pero no realmente cae en la trampa. Y cuando nosotros así vamos agitando, cualquiera sube. Cuando no queremos usar ese hilo, nosotros tenemos una red que es una red de metal. Y en una orilla ponemos esto a un lado y al otro lado ponemos nuestra mano. Y por el otro lado, cuando van pataleando, todos los peces entran de este lado. Pero esa sensación que uno siente cuando el pez toca aquella red y cuando atrapamos, salta, ¿sí?
Y si eso tampoco uno quiere hacerlo, en octubre hay muchos pozos en el campo y con el balde todo el día sacamos agua. Cuando sacamos todo el agua, queda solamente el pez. Para convertirme en pastor, Dios me hizo atrapar peces desde pequeño. Pedro era un pescador que pescaba peces. Pero un día, cuando vemos, Pedro entró dentro de la red. Era la red de Jesucristo. Eso era muy interesante. Pedro ahora fue atrapado en la red de Jesús, pataleaba pero no podía salir. Fue la pez de Jesucristo, es la pez de Jesús. Tengo un gozo inmenso en mi corazón por ello. El hermano Chang Sonu va al lugar de la evangelización y un momento nosotros nos pusimos a platicar. Este hermano casi todos los días llora. Cuando habla, simplemente derrama las lágrimas. La vida de haber vivido, la vida oscura que vivió apartándose de la iglesia. Él era muy malito conmigo antes, pero Dios trabajó de manera maravillosa. Su hijo vino al seminario. No sabía al comienzo que era hijo del hermano Chang Sonu. Era muy honesto. Y luego él tuvo que casarse y me habló acerca de su padre. Su padre empezó a cambiar su corazón. Antes de la boda había un encuentro entre los padres de los novios. Vinieron a la iglesia. Creo que por primera vez él vio nuestra iglesia, vio nuestro mundo y se asombró en gran manera, pero no abrió su corazón. No hice nada para que él llegase a abrir el corazón. Pero el Espíritu Santo iba trabajando en este hermano y le guiaba y era maravilloso. Hoy en día, para crear una nueva reforma en nuestra iglesia, pastores que hace tiempo han realizado el ministerio y tienen edad, le estamos formando. Ellos conocen muy bien la teoría, pero no está presente ese corazón en ellos. Sufro yo también, ellos también sufren. Continuamente estamos realizando esto. Cuando me pongo a pensar más y más, estoy agradecido a Dios. Dentro de los hermanos, eso el Señor lo hace. Eso no se ha logrado mediante el hombre y se puede reconocer eso. Personas elegidas por Dios, Dios le guía de esta manera. Especialmente el hermano Lee Jong-do, Park Young-jun. Ambos han ido a la isla de Fiji. Usan el inglés, todavía no están bien acostumbrados con el inglés y tienen traductores. Y ese matrimonio fue enviado junto. El hermano Park Young-jun se volvió a casar, entonces como una luna de miel se fue. El pastor Chung Do-lee. Durante 1 o 2 años estaban separados porque él se apartó de la iglesia. Ellos se han dividido en 2 grupos y así van trabajando. Realmente los hermanos como que estaban derramando las lágrimas y están arrasando con todo Fiji. Yo le dije que realicen solo campaña. Se han encontrado con gente relacionada a la educación, también a los profesores, a los estudiantes, le anuncia el Evangelio. Manifestación, pero maravillosa está surgiendo. Parece como un sueño. El año pasado, más de 500,000 pastores han recibido la salvación.
Debemos formar a estas personas. Hemos empezado el ciberseminario de inglés en Estados Unidos. Es tan difícil realmente obtener el permiso, pero hemos obtenido rápidamente el permiso allí. Pastores renacidos, ahora vamos a enseñar la manera de cómo evangelizar. Vinieron gente que no podíamos ni imaginarnos. Tengo edad, no soy bueno en los números. ¿Cuánto se han inscrito? Ya es, sobrepasó. Sí, 7.300 son la cantidad de inscriptos. Históricamente es el colegio más grande del mundo. 7.300. Dentro de poquito llegará a los 8.000. Yo pienso, ¿no llegaría a los 10.000? Casi llega a los 10.000. Todos los días durmiendo, yo sueño 8.000 pastores, ya que en 2 ocasiones al año ellos se gradúan. Debería ser entonces 15.000. 15.000 pastores renacidos se gradúan. Son 50 estados. Si son a 100 en cada estado, son 5.000. 5.000 pastores todos los días el que anuncian el Evangelio. Pareciera un sueño. Parece que estoy soñando. Pastor Oxupar, ahora cuando empezó el seminario fue en el año 1976. Todos se habían reído. ¿Qué es lo que él piensa que se sabe hacer? Todos lo consideraban poca cosa. Claro, era obvio. El que yo empiece un seminario, eso era muy simpático. La cuestión, Dios estaba junto con lo que nosotros hacíamos. A menudo lloro ante el Señor. Señor, ¿cómo es que usted puede trabajar de esta manera? Por ejemplo, mucha gente a nivel del mundo entero, cuando va anunciando el Evangelio, parece un sueño. Hoy en día estamos realizando muchos campamentos de jóvenes. Ahora nos hemos convertido en un reino de online. No hace falta que compremos ticket de avión. No hace falta que viajemos hasta ese país. Además, el hermano Sok-Sung-Wan realmente testificó, aunque no tiene fe. Sí, uno lo puede hacer aquí. Cuando hacemos reuniones de jóvenes, millones de estudiantes se reúnen. Esos jóvenes que han recibido la salvación van en busca de pastores de su iglesia. Tenemos tales seminarios, usted puede entrar aquí y estamos realizando tales obras. Cosas que no podíamos ni imaginarnos van surgiendo. Hace un año atrás, no hemos imaginado que surgiría algo así. Un año atrás, hoy en día, yo estaba en Estados Unidos, fui a preparar el CLF. Pensábamos que oímos que Estados Unidos podía prohibir la entrada de coreanos por el COVID-19. Y yo era el expositor principal. Dije, debo entrar antes. 2 semanas antes entré. La primera semana tuvimos comunión con los pastores de Estados Unidos y tuvimos la comunión de la vida de fe. Mi hijo me dijo, padre, visitemos algunos estados de Estados Unidos. Bueno, fui a Atlanta, fui a Washington, fui a Filadelfia. Miles de pastores, cuando se enteraron que yo llegué, se reunieron. Continuamente desde la mañana prediqué el Evangelio.
Muchísima gente envió realmente a la gente a CLF para ayudarnos. Fui a Washington, luego a Filadelfia. Hasta muy de noche predicamos el Evangelio. Tuvimos comunión, predicamos el Evangelio. Pienso que Pastor Oxupar ahora se ha hecho famoso. ¿Sea cuál fue la ciudad cuando los pastores oían que yo llegué? Todos se reunían oyendo una palabra así. Todos se asombraban. Una vez vino el pastor de aquel lugar y tenía su iglesia que se llamaba Nuevo Pacto. Yo le pregunté, ¿usted sabe qué quiere decir Nuevo Pacto? Y se rió. Que simplemente puso ese nombre. En Jeremías 31, 31. Yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y no será como cuando ellos han sido ahora sacados de Egipto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. El primer pacto era los 10 mandamientos. Ellos desobedecieron aquel pacto y todos deben recibir la maldición mediante ese pacto. Dios amó al hombre mediante esos mandamientos. No hay nadie que pueda recibir la salvación, tampoco puede hallar la gracia mediante esos mandamientos recibiendo la salvación. El nuevo pacto ha sido establecido. El Señor Jesucristo, ahora estaba la mujer que cometió adulterio. Ella fue atrapada en medio de adulterio. Moisés, ya que iba juzgando con la ley, ella debe morir apedreada. Es pena de muerte. No hay manera de escapar. Y cuando juzga con el nuevo pacto, ¿cuál viene a ser el resultado del nuevo pacto? En Jeremías 31, 34. Dice, y no me acordaré más de sus pecados. Y ahora la mujer cometió adulterio, se convirtió en inocente. Eso es un nuevo pacto. Y allí el nombre lo puso nuevo pacto, el nombre de su iglesia. Pero él no sabía eso. Se conmovió en gran manera. Somos siervos del nuevo pacto, realizando estas cosas. Cuando realizamos la obra de Dios, Dios ha hecho esto. Aquellas cosas, aunque soy bien torpe, siento eso en mi corazón. Realizamos la gran campaña el año pasado. Claro, lo hemos hecho de manera online, a nivel del mundo entero. Las personas del mundo oyendo nuestra palabra recibieron el perdón del pecado. Señores, hemos transmitido la palabra en el CTN, parece un sueño. El responsable de CTN, tuve entrevista con él. Era una entrevista de 30 minutos, pero yo lo hice durante 1 hora. Y el presentador solamente me oía y yo continuaba. Yo sabía que era 30 minutos, pero mientras que hablaba, se pasó la hora. Y él transmitió todo dividiendo en 2 partes. Él trajo el libro del secreto del perdón del pecado, nuevo nacimiento en inglés, y tomándolo y poniendo en la pantalla. Hace tiempo yo acepté a Jesucristo, pero mirando este libro, obtuve el perdón del pecado. Era muy conmovedor. Yo debía preparar las cosas para la entrevista con él y a ver si me puede mostrar el libro que yo escribí. Entonces le habían dado el libro. Él leyendo ese libro se asombró. Y dice que leyó en 2 ocasiones y obtuvo el perdón del pecado y estaba muy contento. Cuando oigo eso, mi corazón se derrite. ¿Cómo seres como nosotros? Somos un don nadie. El hermano Soxungwan ejecuta muy bien el piano.
Nuestro piano tampoco es barato. No es barato el piano que tenemos. Pero algunos con un piano muy caro están do, re, do, re. Pero el hermano Soxoma, por más que sea muy antiguo el piano, de tanto que le pega al piano, el piano se despierta. Y despertándose el piano va cantando, entonces es buenísimo. Por más que sea la misma persona, depende en las manos de quién está. Es así. Un día Pedro fue sujeto en la mano de Jesucristo. Yo he visto esa escena. Pedro fue sujeto en la mano de Jesucristo. El pescador va pescando en el mar de Galilea y Jesucristo se encuentra con Pedro ese día. No pudo atrapar peces. Boga mar adentro y atrapó muchos peces. Sígueme. Te haré pescador de hombres. Pedro era un pescador, pero él fue atrapado como pez de Jesucristo. Pedro estaba dentro de la red de Jesucristo. Pedro va muriendo y ahora Jesucristo dentro de él va reviviendo. Cuando pienso en esto me conmuevo en gran manera. Cuando vemos así en nuestro mundo las cosas, hay algo que resalta. Esto Dios lo hizo. Y en esta edad yo estoy tan agradecido por ello. Esto no ha sido hecho por el hombre. Realmente esta persona está siendo sujeto por Dios. Ya estando en la red, todos mueren. Pedro muere, entra en la red. Y Jesucristo estando vivo, realmente se mueve. Y el proceso de cómo van muriendo es tan detallado en la Biblia. Un hermano fue a predicar el evangelio y fue al exterior. Y ya él no tenía espacio porque se oponía mucho al cristianismo, entonces quería dejar de predicar y yo le llamé al hermano. Bueno, deja entonces. Pero vamos a platicar en algunos puntos. Y yo le dije, en el Gunyu School hay una joven llamada Hyunjong Choi. La madre Hyunjong, cuando era joven, por un accidente perdió toda la vista. De repente ya no podía ver nada. Una señorita, imagínense cuánto sufrimiento habrá tenido. Muchas veces intentó morir. De repente, imagínense, no era que desde que nació no veía, sino que de repente no vio. ¿Cómo podía expresarse eso? Y no era fácil de morir, porque quiera morir. Y ella decidió vivir. Y dice que hay una escuela en donde forman a la gente que no ve. Ella fue a estudiar allí. El caminar, no viendo nada, el cómo poder vivir, el cómo ver libros para ciegos. Y ella debía estudiar así. Allí se encontró con un hombre en el colegio. Naturalmente, ya que estaban en la misma condición, ahora se consolaban, tenía el corazón de amarse. Nadie podía entender a ella, pero ese hombre sí le entendía a ella, ya que conocía la condición de ella. Ambos, de manera apasionada, se amaron y se casaron. Y nació Hyunjong. Cuando iba a nacer Hyunjong, hubo un gran conflicto entre ambos matrimonios, entre ambas parejas. Gente que no ve. Cuando le entra una sospecha,
viene a ser un gran sufrimiento. Una persona que ve, confirma ya, tiene que averiguar ya, pregunta ya, pero el que no ve no puede hacer eso. Cuando en medio del matrimonio hay una sospecha, es un gran dolor. Por más que en la cabeza se imagina, es simplemente imaginación. No hay camino para averiguar, no hay manera de saber. Cuando Hyunjong estaba por nacer, debían divorciarse. La mamá de Hyunjong. Imagínense cuánto dolor ella habrá sentido. Ella aprendió cómo hacer masajes en su colegio y ella en el hotel hacía masajes a los clientes. No podía ver ella cómo poder criar a un niño inmaduro. Era como imposible. Y la madre Hyunjong llevó a Hyunjong a los parientes, le suplicó, le daba dinero y le encargaba a Hyunjong. Creo que los parientes, el bebé y también tenía una madre ciega, no habían tratado bien, parece. Y Hyunjong estaba de aquí para allá trasladándose. Mientras que iba cumpliendo la edad, ella pudo entender su estado. Y pensaba, todo es por culpa de mi mamá. Porque mamá tuvo que tenerme a mí sin que ella me sepa criar. ¿Por qué no me mató? Prefiero que ella me haya puesto en un orfanatorio. ¿Por qué me crió a mí? Y tenía la rabia a la madre. Esto es por culpa de mi madre. Porque mi madre me tuvo. Prefiero que me haya matado, me haya puesto en un orfanatorio. ¿Por qué me hizo sufrir a mí? ¿Por qué me hizo pasar esta vileza? Ella tenía la rabia, el odio, y eso aumentaba más y más. Y sacaba el dinero a la madre, tomaba. Ella vivía de manera corrupta y vivía en dificultad. Cuando yo veía a Hyunjong, era una joven que florecía como una flor. Por no tener dinero, arroz, ropa, no era la tristeza por ello. Esa figura en la que estaba perdida, sin esperanza, me causaba mucha pena. Ella fue para solicitar al servicio voluntario a Tanzania. Cuando llegó a Tanzania, pensaba que cambiaría su condición si iba al exterior. Todo es por mi mamá. Se quejaba, estaba en rabia y no podía mezclarse con otros. Se quejaba entonces también. Otros como que así estaban en bullying. Y entonces ella sufría allí. Un día dijo, debo volver a Corea. Pensé que si yo iba al exterior iba a mejorar mi condición. Sin ir al exterior, iba a ser bueno que cambie de parecer en su casa. No sabía cómo cambiar de parecer en nuestra iglesia. Cuando uno aprende el cómo cambiar de parecer es buenísimo. Cuando uno está así, comúnmente no se da cuenta, pero en medio de la dificultad, si aprende a cómo cambiar el corazón, es buenísimo. Ustedes, por si acaso, en medio de la calefacción, en invierno, hay esa máquina que en invierno sale aire caliente, en verano aire frío. ¿Verdad que hay eso? Con solo girar, ¿verdad?, el botón, aparece el viento frío, ¿verdad? El caliente. Si no tenemos eso, en verano también saldría un viento caluroso y nos daría dolor de cabeza.
En invierno también, si sale aire frío sería un dolor de cabeza. Pero como ese botón que en invierno sale aire caliente y en verano aire frío, para nada es difícil cambiar el canal, ¿verdad que sí? Como el televisor. Con el control remoto solamente tenemos que cambiar el canal, ¿verdad? ¿Correcto? Pero el canal, cuando presionamos el control remoto y el canal cambia, 리모컨 굉장히 쉬워요. es muy fácil presionar el control remoto. 그대로 막 누를 때 바뀌어지도록 하는 과정은 어려워요. Pero realmente el proceso de presionar no es fácil, ¿correcto? 예, 그냥 막 아무나 누른다고 막 바뀌어지는 게 아니고. Porque uno presiona simplemente hacia así, no es que 누르면 cambia. 바뀌어질 수밖에 없도록 돼 있는 거. Está de hecho que 그 cuando 과정이 uno 만드는데 그래서 presiona, 텔레비전 비싼 está de hecho que 거예요. cambie, pero crear ese proceso 텔레비전 es 뭐 difícil, 20원이나 entonces 30원 못 caro. 사잖아요. El televisor no podemos comprar con 20 o 30 centavos. 500원 주면 삽니까? Con $5 podemos 안 되죠. comprar, 10,000원 no. 주고 삽니까? Con $10 그런 podemos 것 comprar. 때문에 Por ese motivo, 우리 마음도 그래요. nuestro corazón lo mismo. 이제 마음을 버튼 하나 누르면 바뀌어지도록 돼 놨는데 Está de 예수는 해 hecho 놨는데 que apretando un botón se cambia el corazón, 이제 그걸 못 바꾸는 방법을 그걸 못 pero 바꾸기 no 싫은 사람들 sabiendo la manera. 고통당하는 La gente que no quiere cambiar sufre. 리모컨을 우리가 기계를 control remoto. 만들어 가지고 Hacer 바꾸는 게 una 아니고 máquina no es que haciendo la máquina 다 만들어진 cambiamos, 기계를 사가지고 sino que compramos una máquina 버튼 ya 하나 딱 hecha y 누르면 presionamos un botón, KBS, aparece 다시 canal KBS. 누르면 Apretamos otra vez MBC, el canal 다음에 또 MBC, CTN. otro canal, canal CTN. 말이 안 됩니까? ¿Es 잘 absurdo? 모르겠습니다. No sé muy bien. 그러니까 다 만들어 놓은 거 그것만 버튼만 누르면 Todo 바뀌어요. hecho. Con solo apretar el botón 자, ya 이제 está de 신화의 hecho que 세계가 cambie. 그런 거예요. Así es la vida de fe. 자, 이제 베드로가 예수님 거물에 잡혀가지고 Pedro fue atrapado en la red de Jesús 거물 안에 들어갔어요. y entró en la red, 죽어가고 있어요. va muriendo. 그 예수님은 새롭게 살아나는 과정이었어요. Y mientras que va 그때 reviviendo en 예수님 십자가에 Jesús, 못 박히신 거예요. en ese momento Jesucristo fue 예수님 crucificado. 따라가다가 베드로를 따라가서 3번 부인했어요. Pedro, siguiendo a Jesucristo 3 veces, le negó a Jesús. 그것 때문에 이제 베드로는 마음에 Por ese 고통을 motivo, Pedro empezó a sufrir en su corazón. 예수님 부활하셨을 때에 Jesucristo, cuando resucitó, 베드로가 이제 예수님 만나죠. Pedro se encuentra con Jesucristo. 왜요? ¿Por qué? 뭐 만날 있는 방에 도리에서 만난 거예요. Claro, se encontró en la misma 전에 같으면 habitación. 예수님 부활 좋아해 기뻐하고 막 Anteriormente, 뛰고 viendo 좋아할 a Jesús, 건데 iba a estar contento, iba a saltar hacia 예수님 Jesucristo. 자기 3번 부인할게 예수님 Pero ya que 3 veces negó a Jesús con la cabeza para abajo, estaba parado ante Jesús. 현정이가 탄자니아에 가서 Hyunjong fue a Tanzania 늘 불평 엄마 y 때문에 siempre se quejaba 불평하고 por 엄마 la culpa de mamá y se quejaba y estaba en rabia ella. 이제 그게 생활 습관 탄자니아가 또 막 Eso se hizo una 불평하고 costumbre y se quejaba en Tanzania y decía, yo voy a volver a Corea. 가방을 쌌어요. Y ella hizo las maletas. 현정은 왜 그러니? Hyunjong, ¿qué te pasa? 아무것도 안 해. No es nada. 야, 너는 어려워 있어만. Hey, cuando tienes dificultad, porque tú cierras tu boca. 네가 이 얘기를 해야 Tú debes 우리가 hablar 널 위해 para 도와주려고 que 그래, nosotros 도와줄 수 podamos 있는데. ayudarte a ti. 내가 너 도와주려고 그래. Es que yo intento ayudarte. 사모님, 저 Pastora, 도와주신다 그랬어요. ¿usted dijo que me iba a ayudar? 그래. Sí, 나 지금 자살하고 싶어요. yo ahora me quiero suicidar. 도와주세요. Ayúdeme. 못 돕지요. Claro, no le puedo 사람들 ayudar. 거짓말하지요. La gente miente. 자기가 열을 받았어. Ella se enojó. 그래서 막 입에 나오는 막 이야기 한참 하다가 뭐가 Y mientras que va hablando, 자기 어머니가 안 못 보는 Su madre? 시각장애자는 얘기를 안 했는데 아무도 모르는데 ella no dijo que su madre era ciega, que no podía ver, no le contó a nadie. 얘가 막 화가 나 자기도 모르면서 그 이야기를 했어. En medio del enojo, ella contó eso. 사모님 나이도 뭘 안다고 Pastora, ¿usted qué es lo que sabe de mí? 어떤 사람인지 아세요? ¿Usted sabe qué clase de persona soy yo? 우리 엄마는 안 못 보는 소경이에요. ¿Usted sabe que mi madre es una ciega que no puede ver? ¿Usted sabe cómo es una hija de una ciega? 자기도 모르면서 깜짝 놀랐어. Sin darse cuenta, ella 일받아 se asustó. 이야기하는 거. Es que estando en la rabia, ella le contó eso. 사모님은 둘이 말이 끊으셨어요. Y la pastora y ella dejaron de hablar. 현재도 아차 했는데 De repente, Hyunjong ay dijo, 사모님
이를 이야기도 할 수 없었어요. No podía decir nada a ella. 참 지난 뒤에 사모님 입을 열었어요. Pasando largo tiempo, la pastora le dijo algo 그리고 입을 열었어요. y luego abrió la boca. Hyunjong, 엄마는 tu madre, 네 나이 때 한참 꽃처럼 피어날 때 a tu edad, en esa edad donde tenía que florecer como flor, 잃었어요. perdió la vista. 갑자기 온 세상이 깜깜해졌어. De repente el mundo quedó oscuro. 깜깜한 거 아무것도 없었어요. Quedó oscuro, no había absolutamente nada. 엄마는 절망 속에 어두운 속에서만 살았어요. En medio de la desesperación, en medio de la oscuridad vivió tu madre. 그리고 엄마는 너를 낳았어. Y tu madre te tuvo a ti. 그때 너는 엄마에게 전부고 Tú eres 빛의 todo 전부고 para tu 소망의 madre. 전부, 기대의 Eres 전부고 todo, eres la 엄마의 luz, eres la 전부였었어. esperanza, eres la expectativa. Eres un todo para tu madre. 그런 네가 엄마에게 대들고 엄마 때문에 소리 지를 때 Estás en contra de tu madre 생각해 본 y le gritas a tu madre. ¿Tú alguna vez te pusiste realmente en la posición de tu madre? 현영이가 깜짝 놀랐어. De repente Hyunjong se asustó en gran manera. 난 엄마 때문에 Siempre ella decía por culpa de 엄마 왜 mamá, 날 낳았어? porque mamá me tuvo a mí, 낳을 때 죽여버리지. porque no me mató a mí. 키울 자신도 없으면서 Ella no tenía ni convicción para criarme porque me tuvo a mí y porque tengo que sufrir por su culpa. 그리고 막 엄마 돈 무지무지하게 뜯어가지고 Y ella 마시고 le sacaba el dinero a la madre, tomaba, vivía una vida corrupta. 항상 현장인 담당했어요. Y siempre Hyunjong 엄마가 잘못했지. estaba así quejándose, 왜 엄마가 mamá 앞을 못 tiene 보면서 la 왜 culpa, 날 porque 낳았어? sin poder 나 ver 그냥 ella, 바로 porque me tuvo, 죽여버리지. porque no me mató al 안 momento, 그러면 o si 광원에 no, 갖다 porque no me 놓지. mató, o si no me puso en un orfanatorio a mí. 네, 사모님 하는 현장아. Y la pastora le dice, ¿tú alguna vez has pensado en el corazón de tu madre? 한 번도 그런 생각을 해본 적이 없어요. Jamás se puso a pensar en eso. 엄마한테 당연하게 생각했어. De repente 난 pensó 엄마 때문에 고생했어. que lo que la madre hacía 나머지 다 era muy obvio. 천대받았어. Pensaba que 저집 era 딸들은 menospreciada, 예뻐하는데 난 sufría 늘 por su 시를 mamá. 받았어. Las hijas de 엄마 aquella señora 때문이야. son bellas, 엄마가 pero 앞을 yo 못 soy 본 것 때문에. menospreciada 왜 앞을 왜 porque mamá 나를 no puede 낳았어? ver. ¿Y por qué me tuvo si no puede ver? Siempre pensaba en eso. 사모님 말씀 한마디 들으면서 Oyendo la palabra, la pastora 엄마의 마음을 더듬기 시작했어요. empezó a buscar el corazón de la madre. 잃어버렸을 때 엄마 마음이 얼마나 Cuando tú actuaste así, ¿tú te imaginaste cuánto dolor habría tenido tu madre? 현재 이것들 깜짝 놀랐어요. Hyunjong se asustó en gran manera. 오늘 얼마나 많은 아이들이 Hoy en 자기 día, 마음만 가지고 엄마한테 대하는 사람들이 많아요. muchos niños con su propio corazón tratan a la madre. 그 말 한마디만 알 수 있는 건데 Con una sola palabra, uno realmente podría hablar 현정이는 bien. 너무너무 고통스러웠어요. Hyunjong tenía mucho sufrimiento en ese momento. 내 엄마 마음을 아프게 했구나. Le he causado dolor a mi madre. 내 엄마 가슴을 찢었구나. Le he roto el corazón a mi madre. 내 엄마한테 못 쓸 짓을 했구나. Hice lo que no debía hacer ante mi madre. 그리고 Y luego, después de unos días, 현정이 생일이 됐어요. ya era cumpleaños de Hyunjong. 친구들이 군유수가 한 학생 돈이 별로 없는데도 Los amigos, aunque en Guñusco no tienen mucho dinero, habían comprado una torta y le hicieron feliz cumpleaños y le festejaron. El pastor, que era director, 휴대폰을 꺼내서 현정이 sacó el celular y le dio a Hyunjong. 현정아 Hyunjong, 오늘 네가 기뻐해 엄마가 고생해서 기뻐해. hoy no es que tú debes estar contenta, sino que tu madre sufrió para tenerte. 엄마한테 전화 좀 해라. Llámale a tu madre. 그래서 이제 아이들이 다 나 혼자 전화를 걸었어요. Y ella sola le llamó a la madre. Tarr, comenzó a sonar el teléfono 엄마가 나왔어요. y la madre apareció en el teléfono. Mamá. 현정이야? Ah, 잘 Hyunjong, 있었어? ¿estuviste 밥은 잘 bien? 먹고? ¿Comiste 아픈데? bien? ¿No tienes ningún dolor? 엄마가 자기 생각 너무 뜨거운 거야. Y realmente sentía un corazón que le derretía cuando pensaba en la madre. Debía decir algo. 엄마하고 불렀어. Mamá le llamó. 엄마가 왜?
Y mamá le dice, ¿qué pasa? 말이 안 떨어져요. Y no podía seguir hablando. 엄마, Mamá, 우리 딸 왜 그래? mi hija, ¿qué pasa? 엄마, Mamá, 나를 낳아줘서 너무 고마워요. gracias porque me has tenido a mí. 딸 낳고 22년 만에 처음 듣는 소리. 22 años después de que ha tenido a la hija, 왜 escuchó esa 나를 palabra. 낳았어? Siempre 왜 decía, ¿por qué me tuviste? ¿Por qué me tuviste? ¿Por qué me tuviste? ¿Por qué prefiero que me hayas matado, me hayas puesto en un orfanatorio? ¿Por qué no tienes ni convicción? No tenías ni convicción para criarme. 엄마 독살손 얘기를. Y siempre le decía cosas venenosas a la madre. 22년 만에 처음으로 Después de 22 años, por primera vez, 엄마, mamá, 나를 낳아줘서 너무 고마워요. gracias por haberme tenido a mí. 엄마가 La 울느라고 mamá 전화를 못 받는 no podía contestar el teléfono porque le caían las lágrimas. 우는 거야. Mamá, ¿estás llorando? 울지 마. No llores, 내가 mamá. 잘못했어. 이제 Perdóname. 엄마 잘 해줄게. Ahora te voy a tratar bien, mamá. Te voy a dar felicidad, mamá. 그 가족들이 너무너무 아름답게 된 거야. Y ahora había mucha felicidad en esa 너무 casa. 신기한 것은 Qué increíble. 우리가 예수 안에 있을 때 Cuando estamos en Jesucristo, 고기가 el pez 바다에 막 자유롭게 헤엄치다 libremente va nadando en el mar. 그물에 들어오면 Pero cuando entra en la red, 꼼짝 못하고 죽어가잖아. no puede moverse y va muriendo. 베드로가 고기를 늘 잡았는데 Pedro pescó toda 저도 su 베드로 vida. 처음에 못해도 고기 잘 잡거든요. Yo también, como Pedro, aunque no lo haga, pesco muy 고기 bien. 잡았는데 Pescó 이제 peces. 내가 베드로가 Ahora 예수님의 그물에 Pedro. 들어왔어. Yo fuimos atrapados en la red de 시간이 Jesús. 흘러가면서 Mientras que va pasando el 베드로가 tiempo, 죽어가고 Pedro va 그 muriendo 안에 예수님이 살아나기 시작한 y dentro Jesucristo va reviviendo. 너무 귀한 거예요. Es muy, muy precioso. 박영준 목사가 그렇고 Pastor Park Young-jun también. 이정도가 그렇고 También el pastor Chong Do-lee. 장선우가 그렇고 También el hermano Chang Sonu. Pastor Oksupar. 윤주가 그렇고 Pastor Park Young-ju. 변하는 거예요. Y va 옛날에는 cambiando. 바닷물에 헤엄치는 Anteriormente nadaban en el mar. 예수님의 세계 사람으로 우리가 자라가고 Pero vamos creciendo como personas del mundo de Jesús. 베드로는 제가 이야기 여러 번 했습니다. Varias veces yo he hablado, Pedro, 마지막 그 예수 십자가에 못 박힐 때 cuando fue crucificado en el último 그날 momento, 밤 다 도망 베드로와 요한은 예수 따라갔어요. esa noche, ahora todos escaparon, Pedro le siguió. 계시종한테 두려워서 세 번이 예수님을 부인했어요. Siguiendo, tuvo miedo porque negó 3 veces ante la 사단은 criada de 베드로에게 Jesús. 강하게 그 부분을 가지고 Fuertemente Satanás, por ese punto, le iba hablando a Pedro. 네가 예수님을 세 번 부인했어. Tú 3 veces has negado a Jesús. 네가 무슨 Tú, 네가 como que te crees, 무슨 como que 사도야. tú eres apóstol, 네가 무슨 사도야. como que tú eres apóstol. 부인했지. Has negado a Jesús. 그 마음이 너무 무겁게 En su corazón sentía una gran, gran, gran carga. 베드로가 결심을 해요. Pedro se decide un 내가 día, 무슨 예수님의 제자야. ¿cómo que voy a ser discípulo de Jesús? Yo no, 어부야. soy un pescador, ¿cierto? 고기 잡으러 가야 Debo ir a pescar peces. 마음이 달라졌어요. Su corazón cambió. 그래서 난 물고기 잡으러 갈래. Yo voy a ir a pescar. 나 이제 이상도 사도 아니야. Ahora más, no 예수님 세 soy 번 부인하고 내가 apóstol. 무슨 사도? 3 veces negué a Jesús. ¿Cómo que voy a ser apóstol? 물고기 잡으러 갔어요. Y fue a pescar peces. 한 마리도 못 Ese día no pescó ni siquiera uno. 셀 때 부활하신 예수님이 Cuando iba amaneciendo, Jesucristo que resucitó había venido al mar. 고기가 있느냐? ¿Hay pez? Le preguntó. 없습니다. No hay. 그물을 배 오른편에 던지라. Ahora tira la red a la derecha. 그물을 배 오른편에 던지라. Y tiró a la derecha. 고기를 너무 많이 Había atrapado demasiado peces. 보니까 베드로가 예수님 Pedro se dio cuenta que era Jesucristo. 막 수영을 해가지고 Nadando, 예수님 앞에 와 보니까 viene delante de Jesús. 예수님께서 숯불을 펴놓고 Jesucristo prendiendo 떡과 el 고기를 fuego, 올려놓고 había puesto panes y peces y estaba preparando el desayuno. 같이 식사를 했습니다. Comieron juntos. 식사를 마친 뒤에 Después de terminar la comida, 예수님이 베드로에게 뭐라 그랬어요? Jesús le pregunta a Pedro, 요한의 아들 시몬아,
hijo de Jonás, Simón, 여기 모든 사람보다 나를 더 사랑하느냐. ¿tú me amas más que todos estos? 베드로는 정말 예수님을 사랑하는 마음은 있었어요. Pedro realmente tenía el corazón de 근데 내가 amar 너는 3번 a Jesús, 부인하고 pero 3 veces negó a 이게 무슨 Jesús. 내가 사도야. ¿Cómo que yo voy a ser 난 apóstol? 죄인이야. Yo soy un gran pecador. Así fue. 예수님이 아무 말씀 안 하셨어요. Jesucristo no dijo 이 absolutamente 모든 nada. 나를 더 사랑하느냐. ¿Tú me amas más que todos estos? Sí. 베드로 마음에 주를 사랑한 마음이 있어. 예, 주를 Pedro 사랑하시는 tenía el 사랑하시는 corazón de amar a Jesús. Jesús, usted sabe que yo lo amo. 예수님께서 Jesús 죄 그 사해진 거 그런 이야기 안 하셨어요. no le habló acerca de que tu pecado ha sido 나를 3번 perdonado. 부인했지. Tú me negaste 3 문제 veces a 안 mí. 돼. 내가 다 No hay 사해서 ningún 그래야 problema. Ya todo ha sido perdonado. No, en lo absoluto no mencionó eso. ¿Por qué? 예레미야 31장 Porque en Jeremías 32-34, 내가 그들의 죄악을 사하고 porque perdonaré la maldad de 다시 ellos 그것을 기억지 아니하리라. y no me acordaré más de su pecado. 성경에 En 하나님 la 우리 죄를 Biblia 기억지 않으신다. Dice Dios que no se acuerda de nuestros 사실 pecados. 기억지 않으신다. Dice que no se acuerda. 그래 베드로가 자기가 기억하고 있지. Pedro, él de por sí se acuerda, 여러분 죄를 pero el 여러분이 pecado de 기억하지. ustedes, ustedes se acuerdan de su pecado, 기억지 않으신다. pero Jesús no se acuerda. 왜? ¿Por qué? 좀 전에 십자가에 못 박히실 때 Hace poco, cuando 그때 fue 우리 모든 crucificado, 죄가 해결이 돼. todo nuestro pecado fue resuelto. 이제 베드로에게 전혀 다른 세계가 열리는 거야. Ahora un mundo totalmente distinto se abre en Pedro. 예수님은 베드로에게 말씀하시죠. Jesucristo le dice a Pedro, 내 양을 치라. pastorea mis ovejas, apacienta mis 베드로를 ovejas. 목자로 세우신 거. Había erigido a Pedro como pastor. 놀라웠어요. Era maravilloso. 그때 베드로는 생각해요. En ese momento Pedro se pone a pensar, 십자가에 못 박히시면서 siendo crucificado, 내가 모든 죄가 씻어졌고 todo el pecado ha sido 예수님 lavado. 부인한 그 죄도 씻어진 Y ese 것이고 pecado de haber negado a Jesús también fue lavado. 내 안에 그 예수님이 Ese Jesús que está dentro de 전에 mí 베드로가 아닌 anteriormente, ahora ya no viene a ser ese Pedro de 예수님 antes. 다 처리해 주시고 Todos sus problemas, sus pecados, Jesucristo los resolvió. 새로운 베드로가 돼서 이제 Ahora siendo un nuevo Pedro, da los pasos y esa figura se puede ver. 사람들이 살다 보면 인간이 La gente, mientras que vive, ya que el hombre es débil, 우리가 때때로 주님을 섭섭하게 할 a 때 veces entristecemos al Señor, 잘못할 때 있고 a veces nos equivocamos, 범죄할 때 있고 a veces cometemos 그렇지 transgresión. 않는 사람이 누가 있겠어요? ¿Quién? No sería 근데 así. 예수님 우리 그걸 아시면서 Pero Jesús bien sabe eso. 그것이 하나님 앞으로 나아가는 길을 못 막고 Eso no puede impedir los pasos 그것이 en el que 나를 nos 죄인으로 acercamos 해서 a Dios. 멸망하도록 못하고 Eso no me puede destruir convirtiéndome en un pecador a 이제 mí. 거기서 벗어나서 예수님이 despojándonos de 새로운 ello. 삶을 만들어가. Ahora Jesucristo va formando una nueva vida. 사실 예수님이 부활하셨을 En realidad 때까지 Jesucristo, antes de resucitar, 그 제자들이 있는 방 안에 예수님 오셨을 때 en la habitación donde estaban los discípulos cuando 다른 viene 데가 또 Jesús, 막 베드로가 뛰어나서 예수님 사셨다 예수님 고맙다 막 그래 멋질 줄로 춤을 추어야 en otras ocasiones, diría Pedro, Jesús resucitó y estaría saltando. 예수님을 3번 부인한 그 죄악이 Pero ese pecado de haber negado 베드로 3 마음에 힘을 veces 다 a Jesús 빼앗았고 le saca toda la 기쁨을 fuerza 다 a Pedro, 뺐고 le saca 부끄러움과 todo el gozo y le 고통만 hace avergonzar y le llena de dolor a Pedro. 근데 베드로는 모르고 있었어요. Pero Pedro no sabía. 예수님이 베드로 네가 왜 나를 3번 부인했냐 한 번도 말했지. Pedro jamás le preguntó por qué tú me negaste 3 veces. 왜 ¿Por qué? 내가 그들의 죄악을 사하고 Porque perdoné la maldad de ellos 다시는 그 죄를 기억지 않아. y no me acordaré más de su pecado. 예수님 베드로 그 아무 문제가 안 돼. Para Jesucristo eso de Pedro no era ningún problema. 달려가면서. Con la fe de creer en Jesús sin 자, marcha, 사탄은 오늘도 여러분의 이런 Satanás hoy también le habla mucho de esto a ustedes. 네가 무슨 전도자야. ¿Cómo que tú eres 네 evangelista? 구원받은 그래. Ay, eres así, a pesar de recibir la salvación, tú vas conforme a la carne, tú eres muy mundano, tú tienes mucho deseo y así les habla. 종종 형제들이 저한테 전화해. A veces los hermanos me suelen llamar, 목사님 제가 부끄러운 게 하나 있습니다. pastor, tengo vergüenza yo.
뭐냐고. ¿Qué es? Yo le pregunto. Y ellos me cuentan. 그게 뭐가 부끄러워요? Eso no es nada vergonzoso, le digo. 당연히 그런 사람 아니었느냐고. ¿Tú no eras así 그래서 realmente? 예수 십자가에 못 박혀 죽었지. Por eso Jesucristo murió crucificado por 예수 ti. 그제 기억지도 않은데. Jesucristo ni se acuerda de ese pecado. 성경 기억하고 예수님 얘기하면 Si tú le dices a Jesús Jesucristo para que se 골치 아프다 acuerde, 그럴 거라고. Jesucristo dirá, ay, qué dolor de cabeza. 너 그런 줄 알아. Yo bien 그 sé que tú 십자가에 eres 다 así. 제거됐는데 Y ya 왜 resolví 그 todo 이야기 eso en la 나한테 cruz. 꺼내? ¿Y por qué de nuevo sacas eso? Amén. Amén. 예수 우리를 온전케 했어요. Jesucristo nos perfeccionó. 놀라운 건 Lo maravilloso es, 거룩하게 했어요. nos santificó. 그때부터 베드로 Desde ese momento, Pedro, 전에 많은 속에 어두움 거짓된 la 거 oscuridad, lo engañoso, lo vergonzoso, por completo lo lavó 십자가 흘리신 예수님의 피로 말미암아 mediante la sangre de Jesucristo que fue derramado en la cruz. 벗어나. Fue despojado. 이제는 Ahora 그 허물에 매이지 않는 것입니다. ya nos amarra aquellas faltas. 이제 베드로가 Ahora Pedro, 오순절날 en el día Pentecostés, cuando él se establece, 베드로가 그 자기가 예수 세 번 부인하고 그런 생각만 El haber negado tres veces a 감히 Pedro. 말을 못하는 si él se hubiese acordado de eso, ni se podría atrever a hablar. Pero ese pecado también fue crucificado en la 이제 cruz. 나하고 상관없어. Ahora no tiene nada que ver 난 conmigo. 예수님과 상관 있는 사람. Ahora soy una persona 예수님 내 que tiene 안에 relación 살아 con 계시. Jesús. Jesús está vivo 나도 dentro de 작은 mí. 예수님이야. Ahora yo soy Jesucristo 예수 내 pequeño. 속에 살아 역사하시는 Jesucristo dentro 거야. mío trabaja estando vivo. 너무너무 놀라. Era maravilloso. 성전 올라가다가 Subiendo 완전 매일 al templo, se encuentra con el cojo. 저는 안 그랬어요. Anteriormente no era así. 완전히 돈 달고 구걸하면 Ahora sí le pide limosna al 그럴 때 배도 cojo, 돈 없기 때문에 ya que Pedro anda sin dinero. Así él se esquivaba y se iba. 그날은 달랐어. Ese día fue distinto. 완전히 나를 쳐다봐라 그랬어. Y le dice al cojo, mírame. 완전히 돈 동전 주고 그러는데 뭐 얼마 주로 쳐다보라 그러네. El cojo pensaba, ¿cuánto es que me piensa dar? Por eso me dice que le mire. ¿Será que me va a dar un cheque? 쳐다봤어요. Y le miró. 자, 놀라운 것은 Lo maravilloso, 베드로는 여전히 아무 돈 없고 Pedro continuaba sin dinero y 그러나 베드로 안에 있는 seguía con la 예수님은 carencia. Pero Jesús que estaba en Pedro 연약하지 않습니다. no era débil, 부족하지도 않고 no era carente, 능력이 많고 tenía mucho 사랑이 poder, 크시고 tenía 하나님 mucho amor 기뻐하시는 하나님. y Dios se gozaba, era hombre de 여러분 Dios. 예수님으로 말미암아 Señores, por Jesucristo somos seres poderosos, 거룩한 사람입니다. somos seres 하나님 santos, 기뻐하게 한 사람. somos seres en el que Dios se goza. 똑같은 일을 할 수 있도록 Somos personas capaces de hacer lo mismo que Jesús. 물고기가 죽고 Y el 새로운 pez 사람. muere y se renueva. 이제 베드로는 이상 더 옛날 베드로가 Pedro ahora más no sigue siendo el mismo 자기 Pedro de 자신에 antes. 매여 가지고 Amarrado a su ser, 자기는 그리스도와 함께 죽었고 ha muerto junto con 이 Cristo, 안에 예수님이 사시기 때문에 ya que Jesús vive dentro de él. 베드로 마음에 한없는 기쁨과 En el corazón de Pedro 담대함이 있습니다. había un gozo inmenso, una convicción inmensa. 은과 금은 내게 없고요. Oro y plata no tengo, 내게 넣은 내게 주는 lo que tengo te doy. 곧 나사렛 예수 이름을 걸어라. En nombre de Jesús Nazaret camina. 이제 예수님의 이름 너 거야. Ahora el nombre de Jesús es tuyo. 그 이름으로 해봐. Hazlo con ese nombre. 네 이름으로 하면 안 되지만 Si lo haces con el tuyo no se puede, pero si lo haces con mi nombre, tú lo lograrás. ¿Verdad que sí? Es así. 너무 놀라. Es maravilloso. 제 군대에서 월남 차출을 받았는데 Yo en el cuartel había sido elegido para ser enviado a Vietnam 제가 가게 소장한테 신고를 했습니다. y fui junto al soldado para, 명을 받았습니다. para dar el informe. Fui llamado a Vietnam 우리 부대장님 저를 잘 알잖아요. y el líder me conoce muy bien a mí, 저와 같이 el 예배당 capitán, 지었잖아요. porque construyó el salón de culto conmigo. 너 월남 가나? ¿Tú vas a ir a Vietnam? 예, 명령을 받습니다. Sí, he recibido la orden. 행정장고, ¡Ey! 행정장교 ¡Ey, oficial! 빼라. ¿Le vas a sacar a él de la lista? 다 올라가야 다 됐는데. Ya estaba todo determinado para que yo vaya a Vietnam. 행정장교 빼라. Pero el oficial de administración le dijo, tú, sácalo a él de la lista. 다시 중대 갔어요. De nuevo, fui a la base. 중대 너 왜 왔어? ¿Por qué tú has venido? Me 왜 dijo. 소장님 월남 가지 말랬어? Me dice el líder que no vaya yo a Vietnam. ¿Qué relación tienes tú con él? 얘 장교와 사방장로입니다. Solamente soy, él es oficial y yo soy soldado. 그때 중대가 내 눈치 보느라. De ese momento, él como que 저는 siempre 소장하고 친하면서 ahora me miraba porque yo era muy amigo con el capitán. Entonces, 이렇게 하시는 거예요. Dios hizo así. 훈련 소장님이
el líder de entrenamiento, ya estaba todo determinado para que yo vaya a Vietnam. El soldado de comunicación murió muchísimo en Vietnam porque los hombres de Vietnam, en lugar de matar a los soldados, mataban a los soldados de la comunicación, porque viene a hacer nada entonces el combate. Cuando mata a él, realmente muchos murieron. Yo también fui elegido para ir. Y cuando yo había ido para dar el informe, ¿tú vas a Vietnam? Sí, fui elegido para ir a Vietnam. Oficial de administración. ¿Vas a sacarle a él de la lista? Entonces fui a la base y se asustó el oficial. ¿Por qué tú volviste? Me dicen que no vaya. ¿Tú qué relación tienes con el capitán? Solamente él es oficial y yo soy soldado. Dios realmente está en una posición más alta que el capitán. Cuando me dice que salgo de la lista. Dios sujetaba mi vida. Ese Dios planifica mi mañana. Dios me encarga un nuevo camino y me dice que sea pescador de hombres. Algo cierto es, no lo hago yo. Dios dentro mío, estando vivo, trabaja todos los días. Dios estando vivo en mí trabaja. Y cuando nosotros recibimos la salvación, nos hacemos hombres de Dios. Todo lo nuestro está dentro del plan de Dios. Y lo que hacemos es amar a ese Dios, es gozarme en Dios. Debemos saber nosotros muy bien. Personas elegidas por Dios para realizar la obra de Dios. Nos rescata, nos lava y nos santifica. Y todas las condiciones para realizar la obra de Dios. Eso nosotros ya lo tenemos reunido. No miremos nuestro ser ahora. Amén. Pongamos los ojos en Jesús. Si Jesús lo hace, podemos hacerlo todo. Si Jesús lo hace, cuanto fuese, podemos hacer una obra gloriosa ante el Señor Jesucristo. Ahora poco a poco nuestro ser se hace a un lado y nos cambia a nosotros con el corazón de Jesús. Ya Hyunjong ha tenido niños bonitos, se ha casado y vive muy bien con la madre, tiene una buenísima relación. La madre está feliz, Hyunjong está feliz. Ante el Señor estamos muy, muy, muy agradecidos. Cuando hay un fluir de corazón y conocemos al Señor, cuando el Señor nos conoce, cuando conoce nuestra carencia, cuando conoce nuestras faltas, para que anunciemos este Evangelio, estamos muy, muy, muy agradecidos cuando vemos esto. Es el año 2021. Jesucristo que trabajó durante el año pasado. Es maravilloso cuando pensamos en el Señor que trabajará en este año. En muchos sectores se está planificando muchas cosas. El plan hacia el Señor. Queremos trabajar en muchos aspectos. Estamos muy agradecidos ante el Señor. Ahora, obviamente, Pedro no puede menos que actuar así. Pero Jesús ni se acuerda por ese pecado, porque lo perdonó todo. Ya ese pecado fue perdonado en la cruz. Pedro cayó en ese pecado. Hoy personas que están cautivadas en medio del pecado son personas miserables. A todos nosotros, Jesucristo nos liberó de todo pecado. Y a todos nosotros, como hombres de Dios, como hombres de Jesucristo, nos ha convertido. Ahora todos ustedes, cuando nosotros nos fijamos, podrán ver cómo Dios trabaja en la vida de ustedes. Era un don nadie yo, pero recibiendo el perdón del pecado,
Después de un tiempo, 하나님 나 같은 인간에게 일하시네. Dios iba trabajando a un hombre como yo. 나 같은 사람 사랑하시네. Amaba a un hombre como yo. 나는 역사하시네. Se manifestaba un hombre como yo. Era maravilloso. 이제 여러분 우리는 Ahora nosotros, señores, 여러분 계획에 사는 게 아니고 no vivimos, no 예수님의 viven 뜻 안에서 en el plan de ustedes, sino que están dentro de la voluntad de Jesús. Y son Pedro en este periodo. 귀한 복음을 위해 사는 Y son personas que viven por este evangelio tan precioso. Son siervos verdaderos del Señor. 우리를 구원하신 주님 찬양하고 Ante el Señor que nos ha salvado, lo 약속을 alabamos. 어기지 않고 Y sin 너 우리 주 realmente no dejando de cumplir su pacto, vive trabajando en medio de nosotros. 여러 가지 주님이 하실 생각 너무 Cuando 영광스럽습니다. pienso en las cosas que el Señor hará en este 이제 우리 año, 모두 es 예수님의 tan 복입니다. glorioso. Todos somos pececillos 예수님 de 그물에 Jesucristo. 들어가 다 죽었습니다. Estamos dentro de la red de Jesús, 예수님의 새 todo 마음으로 muerto, con el nuevo 예수님으로 corazón de 사는 Jesús. 사람. Mediante Jesucristo somos 예수님으로 personas que 말미암아 viven. 산다면 Si vivimos por Jesucristo, 놀라운 하나님의 사람이 될 것입니다. serán seres maravillosos del Señor. Gracias.